Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la sesión número 20, ¿no? Correspondiente ya al cuarto bimestre. Jóvenes, desde que a los 7 años Borges escribió, eh, ¿no? En inglés, un resumen de la mitología griega. Y más tarde, ¿no? La visera fatal, inspirada en un episodio del Quijote, ya se notaban sus dotes literarios, interesándose más en la literatura prohibida, ¿no? A lo que sus padres no le permitían leer. Pudo ampliar sus lecturas al aprender varios idiomas. Sus obras se caracterizaban por la búsqueda conceptual comunicada con una gran riqueza verbal. Para él, lo intelectual juega un papel muy importante, al igual que la imaginación. Para sus escritos tomó como ejemplo a Cervantes. Eh, Me refiero a este famoso escritor Jorge Luis Borges, político, maestro, escritor, ¿no? Una persona que ha logrado llevar a la literatura a los más altos niveles, ¿no? En cuanto se trata del contenido, ¿no? Del mensaje. Entonces, he querido empezar de esta manera este tema que vamos a tocar, ¿no? El vanguardismo narrativo hispanoamericano. Eh, ¿En qué contexto histórico se desarrolla? Surge ante la pobreza de técnicas del realismo del siglo XIX, con nuevas formas e innovaciones narrativas, como la posición del autor y el punto de vista, es decir, enfoca la historia desde diferentes personajes, con diálogos y monólogos a favor del estilo indirecto, libre y en monólogo interior. Técnicas. Antes de pasar a técnicas, que les quiero ampliar un poquito más esto, lo que les he leído, ¿no? Cuando habla de monólogo interior, ¿no? Eh, Personajes con diálogo, posición del autor en el punto de vista, ¿no? Entonces, me refiero que cuando habla de estilo indirecto, libre, entonces, nosotros vemos en la literatura contemporánea, ¿no? Más que nada en la narrativa hispanoamericana, ya un estilo nuevo. Por ejemplo, la narración de los hechos ya no es lineal, no sigue los hechos cronológicamente, sino pueden cortar y narrar varios sucesos, ¿no? A la vez, retroceder, cortar, saltear, o sea, ya no narran de manera ni lineal, ¿no? Es donde hay mucho monólogo, ¿no? Monólogo interior. También vemos en Borges, por ejemplo, narra sus hechos en base a las anécdotas, olvidando ya el personaje o el protagonista principal, ¿no? A eso se refiere. Técnicas. Punto de vista anecdótico, ahí es lo que le he dicho, ¿no? Las novelas contemporáneas relegan su argumento a un plano secundario, lo dejan. Hasta perciben, ¿no? Prescinden, prescinden de la acción, es decir, la historia llega a desaparecer y se sustituye por una aglomeración de sucesos. Eso es lo que les he dicho, ¿no? Ambientes presentado la anécdota que posee una carga simbólica, mítica, parabólica y urínica. ¿Qué características tiene la narrativa hispanoamericana? La posición del autor y el punto de vista. Hoy el punto de vista del autor ya no es omnisciente, lo que les dije.
sino múltiple, porque enfoca la historia desde diferentes personajes. El autor es un testigo imparcial y solo conoce a los seres desde fuera. Utiliza primera y o segunda persona. Es decir, ya, ya no es el narrador omnisciente, ¿me entiendes? Ya no conoce de fondo los personajes, narra la historia desde fuera, ¿no? Por eso el autor es el testigo imparcial, solo conoce los seres que desde afuera, utiliza primera y segunda persona. La historia llega a desaparecer y se sustituye por una aglomeración de sucesos, ambientes, presentado la anécdota, la variedad de sucesos. ¿Mm? Yo puedo narrar un hecho específico, luego dejo ahí y paso a otra cosa. Ojo, esto no quiere decir que va a salir el tema, no, el tema es la misma, ¿no es cierto? ¿No? En cuanto a la estructura de la obra, se eliminan los capítulos, ya no están separados los capítulos tradicionales y se introducen las secuencias separadas por espacios en blanco, sin numerar e internamente. Esta no respeta la linealidad tradicional, sino presenta varias historias que se combinan y alternan en su desorden cronológico de la historial. Ya les dije esto, ¿no? Entonces, aquí dice bien claro, ya no narran los hechos de una manera lineal, ¿me entiende? Ya, en cuanto a la estructura, la obra se eliminan los capítulos, ya no está separado ni capítulos, no tradicionales, anteriores, ¿no? Se introducen las secuencias separadas por espacios en blanco, sin enumerar ¿no? internamente. Esta no respeta la linealidad tradicional, sino presentan varias historias a la vez. Los personajes casi ya no reflejan como son. El autor nos ofrece pequeños rasgos de él, dando paso al personaje colectivo. Se reduce el diálogo, dando paso al estilo indirecto, libre y de monólogo interior. ¿Me entiendes? Esa es la característica de la narrativa hispanoamericana. Ahora vamos a ver los representantes, ¿no? Los representantes de la narrativa hispanoamericana. Tenemos a Jorge Luis Borges. Sus temas preferidos son la naturaleza, del yo y del tiempo. Participa activamente en la vanguardia creadora de los años 20. Sus obras, Luna enfrente, Inquisidores, Ensayos, Historia Universal de la Infamia, El Alep y otros, ¿no? El Alep, por ejemplo, contiene un conjunto de relatos, ¿no? Cuentos. Otro representante cubano, Alejo Carpentier, narra la realidad de los pueblos latinoamericanos. Sus obras El reino de este mundo, El acoso, El siglo de las luces, novelas históricas sobre el rechazo de la Revolución Francesa. Luego tenemos el guatemalteco Miguel de Ángel Asturias. Se preocupó por los problemas políticos, sociales del pueblo. En cuanto al lenguaje, trata de buscar y verbalizar la expresión americana propia, con estilo y formas propias. Sus obras, Leyenda de Guatemala, El señor presidente, una obra muy reconocida, Hombres de maíz y otros. Tenemos también al paraguayo Roa Bastos. En su novela narra la realidad social que vivió, suavizada la crueldad por el lirismo, obras como Hijo de Hombre, Yo, el Supremo. Luego tenemos al mexicano Juan Rulfo, su preocupación por los padecimientos del hombre americano, víctima de los embates de la naturaleza y de los sistemas políticos. Su obra, El llano Pedro Páramo. Luego tenemos a Juan Carlos Onetti, es el iniciador de la literatura contemporánea latinoamericana. Enfoca la naturaleza humana y sus imperfecciones. Sus obras, El Pozo, ¿no? Tierra de nadie, dejemos hablar al viento. Jóvenes, ¿se han dado cuenta cuál es el temática de los narradores no hispanoamericanos? El problema social, político, del hombre, ¿no? Entonces ellos se enfocan en eso, ¿ya? Por eso son vanguardistas, ¿no? Narradores hispanoamericanos que defienden los derechos de los seres humanos, ¿ya? Entonces, a continuación, jóvenes, les voy a invitar a escuchar el resumen de una obra muy, muy peculiar, una obra que nos hace pensar
este famoso escritor pues ha llevado, ¿no? Ha tratado de explicarnos, dejarnos un mensaje a través de esta obra, ¿sí? Entonces vamos a escuchar atentamente. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres, y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estílobato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue la reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Claro, que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me busca. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás cómo el sótano se inunda. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios y aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces.
cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol. Y la enorme casa. Pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres. Para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos. Su voz. En el fondo de las galerías de piedra. Y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro, caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegarían a... Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al final se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Bueno, hemos escuchado muy atentamente el contenido de algunos pasajes importantes de este famosa obra en que el autor nos muestra, ¿no?, que en primer lugar es un cuento que no es un poco difícil de analizar, ¿no? En este cuento Borges trata los temas o símbolos como los laberintos, ¿no? Y la muerte como una liberación. El símbolo del laberinto estaba, por ejemplo, presente para él, porque en la niñez vivía en una casa grande, la casa de Palermo, y para él era un laberinto porque siempre se perdía. El concepto de la muerte como una liberación lo menciona en varias de sus obras, ¿no? Dice que al morir el hombre se libera de todo sufrimiento y pasa a una vida mejor. Eso también dicen los religiosos, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, cuando predican. La casa de Asterión es un cuento fantástico que está dentro de la obra El Alif, la primera letra del alfabeto, ¿no? La única que el pueblo escuchó de Dios, el símbolo de voluntad del universo, en el cual Borges se convierte en un narrador protagonista, ¿no? Se presenta en el Minotauro, o sea que él es personaje principal, él es el Minotauro, para enseñarnos el mundo de este personaje, el laberinto en el cual se siente prisionero, ¿no? Donde se encuentra ante una terrible soledad y lo que hace o piensa para entretenerse y gastar su tiempo creando un mundo imaginario con pensamientos contradictorios a la realidad, ¿no? Aparte de ello, trata un problema existente que es el destino del hombre, ¿no? El laberinto pasa a significar, por ejemplo, los sueños, ideales del hombre. Cada uno de ellos representa un nuevo laberinto. Algunas veces lo recorre
y sale triunfante, pero otras veces se enreda con obstáculos y su única salvación parece ser la muerte, ¿no? Ya hace referencia a el mítico Minotauro. Aparte de eso, pues Borges domina mucho, bastante de las descripciones que hace magistralmente, ¿no? Eh, por ejemplo, una partecita dice en donde cuando contando que, ¿no? Empieza contando que nunca sale de su casa, pero que esta tiene día y noche las puertas abiertas para que todos los hombres y animales, pero también es verdad que sus puertas cuyo número es infinito, una casa muy grande. Aquí aparece la primera conjetura del texto, ¿no? Porque el original dice que son 14, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión ese adjetivo numeral vale por infinitos, ¿no? Eh, bueno, aparte de eso, Asterión se considera a sí mismo un prisionero, ¿no? Aunque todas las puertas estén abiertas, él no puede hallar la salida. ¿Mm? Menciona, pues, por ejemplo, algunas veces ha pisado la calle, pero tuvo que volver antes de la noche porque las caras de la plebe le infundía miedo y a la vez la gente se asustaba al verlo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más podemos decir de este cuento, no? Eh, este cuento pues hace que nos preguntemos si acaso nosotros también estamos en un laberinto donde somos prisioneros, aunque todas las puertas estén abiertas. La única manera de escapar es la muerte. Todos somos, ¿no? Todos nosotros nos encontramos en una casa de Asterión, porque aunque todas las puertas estén abiertas y podamos elegir salir de ella, elegir lo que queremos hacer de nuestra vida, no podemos hacerlo. No encontramos la salida, ¿no? Muchas veces debemos seguir por este laberinto que es nuestro destino. Estudiar, trabajar, ser buenas personas, tener una familia, porque si no uno termina en la soledad, en la miseria, y es como que pierde más en el laberinto, ¿no? Y la única manera de encontrar esa salida que nos libere de nuestro laberinto es la muerte, hablando religiosamente, ¿no? ¿No? Eh, y pasa el tiempo en el laberinto, nos inventamos juegos, ¿no? Muchas veces. Y la vida es un juego. La vida es que podemos decir, rompecabezas, ¿no? Entonces, la vida está lleno de obstáculos, ¿no? Entonces, si tú no caminas, ¿no? Bien, si tú no pisas bien, si tú no miras hacia adelante, esos obstáculos te van a retener. Y esos obstáculos están acompañados de la envidia, están acompañados de la injusticia, están acompañados de la miseria, están acompañados del olvido del parte del Estado, de todas, están acompañados de la delincuencia, de la maldad. Esa es la vida. Eso es lo que nos quiere dejar bien claro Jorge Luis Borges con esta obra, hacernos ver que nosotros los seres humanos vivimos en un laberinto. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes estudiantes. Espero que les haya gustado esta pequeña exposición sobre esta obra, ¿no? Y termino diciendo que a Borges es muy difícil de entenderlo porque ya más o menos saben cómo narra los hechos, ¿no? Muchos hechos entrecortados con su monólogo interior, lo anecdótico, ¿no? Más que nada aquí, si ustedes han captado en la narración del resumen de la obra, hay muchas anécdotas. Él narra cosas, ¿no es cierto?
Bueno, jóvenes, si hay lectura en el texto, por favor, no se olviden de leer así para terminar con todas las actividades. Muchas gracias.